Hola, bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. Junto a nuestro ayudante Genaro Laimons, realizaremos 3 ejercicios de aproximaciones de variables aleatorias, aproximaciones de momento por método delta. En energía, una relación que nos permite calcular la resistencia eléctrica en términos de la intensidad de corriente I y la potencia P está dada por esta expresión que aparece acá. Supongamos que P sigue una distribución log normal con ciertos parámetros y que I sigue una distribución gamma con ciertos parámetros. Y supongamos que estas dos variables aleatorias son independientes. Lo que tenemos que hacer es aproximar la esperanza, la varianza y el COP de nuestra variable aleatoria R. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, R es una función de P y de I. ¿Y esta función cuál es? Es P sobre I al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aproximar de manera lineal esta función. ¿A qué me refiero con aproximar de manera lineal? Exactamente lo mismo que hacíamos en cálculo. Vamos a usar Taylor sobre esta función, pero en este caso vamos a tener más de una variable. Acá lo que nos conviene hacer siempre es expandir esta función en torno al promedio, en torno a la esperanza. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que P sobre I al cuadrado va a ser aproximadamente esta función, pero evaluada en la esperanza, o sea, la esperanza de P partido de la esperanza de I al cuadrado, ¿sí? Y le vamos a sumar lo que yo me desvío cada vez que cambio un poquito el P, ¿sí? O sea, esto va a ir sumado a un término, 1 partido en la esperanza de I al cuadrado por P menos la esperanza de P. Y esto se le suma un término que es menos 2 por la esperanza de P partido en la esperanza de I al cubo por I menos la esperanza de I. Estos términos que aparecen acá corresponden simplemente a las derivadas parciales de R con respecto a P. Y este término acá corresponde a la derivada parcial de R con respecto a I. ¿Sí? Entonces en el fondo es, desde el valor promedio, si me desvío un poco en la dirección de P, voy a cambiar a la tasa que cambie si me muevo en la dirección de P. Y si me desvío en la dirección de I, voy a cambiar a la tasa en la que muevo si me muevo en la dirección de I. Eso es lo que nos dice esta igualdad. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero aproximar la esperanza de R? Bueno, la esperanza de R va a ser aproximadamente la esperanza del valor que acabamos de calcular. ¿Sí? Va a ser aproximadamente la esperanza de P partido en la esperanza de I al cuadrado más 1 sobre la esperanza de I al cuadrado por P menos la esperanza de P menos 2 veces la esperanza de P partido en la esperanza de I al cubo por I menos la esperanza de I. Pero como la esperanza es lineal, esto es lo mismo que sacar la esperanza de este término, luego la esperanza de este término y luego la esperanza de este término. Pero fíjense que estos términos del medio nos va a dar 0, porque tengo la esperanza de P menos su esperanza. Entonces este término se va a anular y acá tengo lo mismo, ese término se va a anular. Por lo tanto, la esperanza de R es aproximadamente la esperanza de P partido en la esperanza de I al cuadrado. ¿Sí? Como P sigue una distribución log normal e I sigue una distribución gamma, yo puedo buscar su esperanza simplemente en el formulario y al reemplazar estos valores voy a tener que la esperanza de P está dada por la exponencial de lambda P más un medio de chi cuadrado P sobre la esperanza de la variable aleatoria I, que en este caso es KI sobre nu I al cuadrado. Y esto es una aproximación para la esperanza de R. ¿Sí? Ahora, si es que nosotros quisiéramos aproximar, por ejemplo, la varianza de R, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la varianza de todo este término que nosotros teníamos. ¿Sí? Va a estar aproximada por la varianza de este término.
¿Este término cuál era? Es la esperanza de P partido en la esperanza de I al cuadrado más 1 sobre la esperanza de I al cuadrado por P menos la esperanza de P menos 2 veces la esperanza de P sobre la esperanza de I al cubo por I menos la esperanza de I. Pero si nosotros nos acordamos que la varianza de una constante es igual a 0, entonces todas las constantes que estén adentro de la varianza las podemos eliminar. ¿Qué términos de lo que está acá adentro corresponde a constante? Esto corresponde a una constante, entonces la varianza de esto va a ser 0. Esto por esto va a ser una constante, entonces eso vale 0. Y esto por esto también da constante y va a valer 0. Por lo tanto, todo esto va a ser lo mismo que la varianza de 1 partido en la esperanza de I al cuadrado por P menos 2 veces la esperanza de P partido en la esperanza de I al cubo por I. Entonces acá tenemos la varianza de dos variables aleatorias sumadas. ¿Cómo calculamos la varianza de dos variables aleatorias sumadas? Bueno, esto va a ser lo mismo que la varianza de la primera más la varianza de la segunda más 2 veces la covarianza entre estas dos variables aleatorias. ¿Sí? Este primer término, ¿cómo lo podemos calcular? Este primer término, nosotros sabemos que las constantes salen de la varianza al cuadrado. Entonces esto va a ser lo mismo que la varianza de P dividido en la constante al cuadrado. ¿Quién va a ser nuestra constante? La constante es la esperanza de I al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado nos queda a la cuarta. Acá tenemos lo mismo. La constante es todo esto. Por lo tanto, la constante sale al cuadrado. Nos va a quedar 4 veces la esperanza de P al cuadrado dividido en la esperanza de I a la sexta por la varianza de I. Y este último término, que es 2 veces la covarianza de este término y de este término, tenemos que las constantes pueden salir solas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 4 la esperanza de P dividido en la esperanza de I elevado a 5. Y todo esto va multiplicado por la covarianza entre P e I. Entonces, para calcular esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la varianza de P, reemplazar el valor de la varianza de I, la esperanza de P y la esperanza de I en toda esta fórmula gigante. ¿Sí? El único término que nos queda es la covarianza de P y I. Pero según este ejercicio, P e I son independientes, por lo tanto la covarianza entre ellos dos es igual a 0. Entonces el resultado de este ejercicio es simplemente reemplazar el valor de la varianza y la esperanza de P y de I según el formulario. Entonces la varianza de R, ¿cómo se calcularía? La varianza de R simplemente se calcula reemplazando todos estos términos. Si nosotros nos fijamos en el formulario, la varianza de P va a estar dada por la exponencial de 2 lambda P más chi P al cuadrado por E elevado a chi cuadrado menos 1. Y todo esto dividido en la esperanza de I a la cuarta. La esperanza de I es KI sobre NUI. Entonces esto va elevado a 4. Y a todo esto le tenemos que sumar este segundo término. ¿Y ese segundo término cuánto va a ser? Bueno, va a ser 4 veces la esperanza de P al cuadrado. ¿Cuánto es la esperanza de P? Es la exponencial de lambda P más 1/2 de chi al cuadrado P, y todo esto al cuadrado, partido por la esperanza de I a la sexta. La esperanza de I es KI partido en NUI a la sexta, y todo esto va multiplicando a la varianza de I. ¿Cuánto es la varianza de I? Bueno, según el formulario, esto es lo mismo que KI partido en NUI al cuadrado. Por lo tanto, la varianza de R se puede aproximar
por este término acá. Finalmente, lo último que nos piden aproximar es cuánto es el COV de R. Pero el COV de una variable aleatoria es simplemente la raíz de la varianza dividido en su esperanza. Por lo tanto, si queremos aproximar el COV, tenemos que poner la raíz de la varianza, que la acabamos de calcular, partido en la esperanza, que la acabamos de calcular. Entonces lo que tenemos que tener presente durante todo este ejercicio es que nosotros no calculamos explícitamente la esperanza ni la varianza, sino que lo aproximamos a partir de las expansiones de Taylor de estas funciones. ¿Sí? Es muy importante que sepan que estos son aproximaciones de los momentos de estas funciones y que no corresponden a los momentos exactos de estas funciones. En este segundo ejercicio tenemos que hacer exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, o sea, aproximar el valor esperado y la varianza de R, pero suponiendo que las variables aleatorias P e I no son independientes, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan del ejercicio anterior, para calcular la esperanza nunca utilizamos el hecho de que P e I fueran independientes o no. Y eso es porque en verdad no importa. O sea, si es que nosotros queremos ahora calcular la esperanza de R, o aproximarla, esto se hace exactamente igual al ejercicio 1. Lo que sí va a cambiar es la fórmula para la varianza. ¿Sí? Nosotros, si ustedes se acuerdan del ejercicio anterior, teníamos que la varianza de R la podíamos aproximar según esta expresión. Era la varianza de P partido en la esperanza de I a la cuarta más 4 veces la esperanza de P al cuadrado partido en la esperanza de I a la sexta por la varianza de I, ¿sí? Y esta era la expresión para calcular la varianza de R cuando P e I eran independientes, ¿sí? Pero ¿se acuerdan? Hubo un término que nosotros eliminamos, que era el término que tenía la covarianza. Este término es menos 4 veces la esperanza de P partido en la esperanza de I a la quinta por la covarianza entre P e I. ¿Sí? Si es que P e I son independientes, su covarianza es igual a 0. Pero cuando no son independientes, su covarianza no la podemos eliminar. Y de hecho, esta covarianza va a estar dada por ρ entre P e I por la raíz de la varianza de P por la raíz de la varianza de I. Por lo tanto, si es que queremos aproximar la varianza de R cuando P e I no son independientes, lo único que tenemos que hacer es considerar el término de la covarianza. Y para finalizar el ejercicio, lo único que hay que hacer es reemplazar la esperanza y la varianza, tanto de P como de I, en todas estas expresiones. Y con eso el ejercicio está terminado.